Hola chicos y bienvenidos a MetaMath. Yo soy José Sosa y hoy estudiaremos acerca de la estadística. ¿Qué tema trataremos hoy? Bueno, el tema a tratar de hoy es el coeficiente de variación. Medidas de posición de datos agrupados y datos no agrupados. Correcto. Esos son los temas que vamos a explicar hoy y las fórmulas que se van a plantear en los ejercicios que se va a poder enseñar más adelante. ¿Qué es coeficiente de variación, chicos? Coeficiente de variación expresa la desviación estándar con respecto de la media. Es decir, busca explicar qué tan grande es el valor de la desviación estándar respecto al de la media, ¿no? Denotado por CB, el coeficiente de variación carece de unidades y se obtiene dividiendo la desviación estándar por la medida y multiplicando por 100. Y aquí presentamos la fórmula que vamos a utilizar. CB, que es el coeficiente de variación, es igual a S sobre X por 100. Quiere decir que es la división de la desviación estándar por la media. Todo esto multiplicado por 100. Así es chicos, es esta fórmula que vamos a reemplazar más adelante. Tengan en cuenta esta fórmula. Mientras más pequeño es el coeficiente de variación, los datos están menos dispersos con respecto a la media. Es recomendable trabajar con el coeficiente de variación para variables medidas en escala de proporción, es decir, escalas con cero absoluto sin incorporar la unidad de medida. Un ejemplo es la variable distancia, que no importa si no se miden en yardas o en metros. 0 yardas o 0 metros significa lo mismo. 0 distancia o desplazamiento. Es el ejemplo claro que podemos manejar para este tema, ¿no? Continuamos. ¿Para qué sirve el coeficiente de variación? A ver, se consultan todos ellos. Y aquí damos la respuesta. Es para comprobar la variabilidad entre las distribuciones en las que las unidades son diferentes. Por ejemplo, si se requiere comparar la variabilidad en la medida de las distancias recorrida por dos vehículos diferentes en la que una se midió en millas y la otra en kilómetros. ¿Entendieron, chicos? Otro. Contrastar la variabilidad entre distribuciones en las que las unidades son iguales, pero sus relaciones son muy diferentes. A ver, para poder comprender un poco más, hacemos este ejemplo. Comparar la variabilidad en la medida de las distancias recorridas por dos vehículos diferentes, ambas medidas en kilómetros, pero en la que un vehículo recorre 10.000 kilómetros en total y el otro solo 70 kilómetros. Es frecuentemente usado como un indicador de confiabilidad en experimentos científicos, así es chicos. Se dice que si es el coeficiente de variación es el 30% o mayor, los resultados del experimento deberían desecharse por su baja confiabilidad. Ten en cuenta todo esto lo que estamos comentando acerca de la confiabilidad, ¿no? Otro, permite predecir cuán agrupados alrededor de la medida están los valores de la variable en estudio aún sin conocer sus distribuciones. Esto es de gran ayuda para estimación de errores y cálculos de tamaños muestrales. Aclarado todos esos puntos, vamos con la siguiente diapositiva. Observación. En la utilidad del coeficiente de variación es que pierde sentido cuando el valor de la medida es cercano a cero. La media es el divisor del cálculo del CB y por ende valores muy pequeños de esta provocan que los valores del CB sean muy grandes y posiblemente
incalculables. ¿Cómo se calcula esto? El cálculo del coeficiente de variación, o mucho más conocido como CB, es relativamente simple. Bastará con conocer la media aritmética y la desviación estándar de un conjunto de datos para calcular o calcular de acuerdo con la fórmula, ¿no? Y aquí estamos observando en la pantalla la fórmula que CB es igual a S sobre X por 100. En caso que no se conozcan, pero se tienen los datos, se puede calcular la media aritmética y la desviación estándar previamente, aplicando la siguiente fórmula, que X es igual a la sumatoria de n, esto es igual a 1 por 1, X sub 1 sobre n, y la S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria total de X sub 1 menos X, todo esto al cuadrado, todo esto sobre n menos 1. Esto es gracias a la bibliografía del coeficiente de variación. Medidas de posición de datos agrupados y datos no agrupados. Es otro tema que vamos a tocar en este video. Las medidas de posición, también conocidas como otras medidas de dispersión, son otras medidas o métodos que se resultan más prácticos para precisar ciertas situaciones en las que se buscan describir la variación o dispersión en un conjunto de datos. Así es. Otro, los cualidades o los cuantiles son los valores de las distribuciones con la dividen en partes iguales. Es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores, cuando la distribución contiene un número alto de intervalos o de marcas y se requieren obtener un promedio de una parte de ella, se requiere dividir la distribución en cuadros en 10 o en 100 partes, ¿no? Los más usados son los cuartiles. Cuando dividen la distribución en 4 partes, los deciles, cuando dividen la distribución en 10 partes, y los centiles o percentiles, cuando dividen la distribución en 100 partes. Los cuartiles, como los deciles y los percentiles, son en cierta forma una extensión de la mediana, ¿no? Así es, chicos, hay que tener bastante en cuenta estos conceptos claros acerca de medidas de posición de datos agrupados y no agrupados. Cuartiles. ¿Los cuartiles qué son? Los cuartiles son 3 valores que dividen el conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentualmente iguales. Hay 3 cuartiles denotados usualmente, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Exacto. El segundo cuartil es precisamente la mediana. El primer cuartil es el valor en el cual o por debajo de cual queda un cuarto, quiere decir 25%. De todos los valores de la sucesión ordenada, el tercer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual quedan las 3 cuartas partes. Quiero referirme al 75% de los datos. Datos agrupados. Son la fórmula que vamos a obtener, en la cual esto es igual al límite real inferior de la clase del cuartil K más n sobre 4 menos la frecuencia acumulada de la clase que antecede o la clase del cuartil K. Todo esto sobre la frecuencia de la clase del cuartil K por la longitud de intervalo de la clase del cuartil K, ¿no? Datos no agrupados. Si se tiene una serie de valores x1, x2 y x3 y así sucesivamente, ponemos x sub n, se localizan mediante la siguiente fórmula. El primer cuartil cuando n es par. Correcto. Entonces vamos a tener esta situación. Cuando n es par,
es 1 por n sobre 4. Cuando n es impar es 1, todo paréntesis, n más 1, cierra paréntesis, sobre 4. Para el tercer cuartil, cuando n es par, 3 por n sobre 4. Y cuando n es impar, 3 por n más 1, todo esto sobre 4. Los deciles. Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Son los nueve valores que dividen el conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Son también un caso particular de los porcentiles. Los deciles se denotan por D1, D2 y D9, que se leen el primer decil, segundo decil y etcétera, ¿no? Y así sucesivamente se va a poder leer, ¿no? Los deciles, al igual que los cuartiles, son ampliamente utilizados para fijar el aprovechamiento académico, ¿no? Datos agrupados, donde K es 1, 2, 3 hasta el 9, donde L sub K es el límite real inferior de la clase del decil K, N es el número de datos, F sub Q es frecuencia acumulada de clase que antecede a la clase del cuartil K, ¿no? F sub K, frecuencia de la clase del decil K, y C, todo multiplicado por C, la longitud de intervalo de la clase del decil K. Datos no agrupados. Si se tiene una serie de valores x1, x2 y x3, y así sucesivamente xn, se localiza mediante la siguiente fórmula. Así es, chicos. Entonces podemos apreciar a continuación la siguiente fórmula. Cuando es par, a por n sobre 10. Y cuando es impar, ¿cómo será? Correcto, es así. A paréntesis n más 1 por todo esto entre paréntesis sobre 10, siendo a el número del decil. Y los centiles o percentiles. Los percentiles son tal vez las medidas más usadas o utilizadas para propósitos de ubicación o clasificación de las personas cuando atienden características tales como el peso, la estatura y etcétera, ¿no? Los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 100 partes porcentualmente iguales. Estos son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales el conjunto de datos ordenados, los percentiles P sub 1 y P sub 2 y hasta P sub 99, ¿no? Y 2 primer percentil y así sucesivamente hasta el percentil 99. Datos agrupados. Y ahí podemos apreciar L sub K es más N, que representa el número de datos, F frecuencia acumulada, F minúscula frecuencia de clase de decil K y C la longitud de intervalo de clase decil. Datos no agrupados. Si se tiene una serie de valores de x1, x2, x3 hasta xn, se localiza mediante la siguiente fórmula. Para los percentiles, cuando n es par, a por n sobre 10. Cuando n es impar, a paréntesis n más 1, cierra paréntesis, todo esto sobre 100. Esto es gracias a la bibliografía de datos agrupados, punto, ¿no? Muchas gracias, cuídense, chao, chao.